Amigos, bienvenidos a este video tan interesante que es consumo excesivo de combustible en nuestro vehículo. Hoy quiero darles a ustedes varias herramientas que van a necesitar y conocimientos para poder detectar cuál es el problema que está causando un alto consumo de combustible en nuestro vehículo. Y vamos a ir inmediatamente a lo que son las posibles causas que estarían provocando esto en nuestro vehículo. Y vemos que una de las primeras causas pudiese ser unas bujías en mal estado. También pudiésemos tener un vehículo fuera de tiempo, como también pudiésemos tener un sensor MAF fuera de rango de trabajo. El vehículo también puede tener un sensor de oxígeno atascado en un voltaje pobre. Cabe destacar que recuerden que estamos hablando de un consumo excesivo de combustible en nuestro vehículo. La siguiente sería un sistema EVAP con válvulas EVAP en posición abierta, inyectores abiertos en posición normalmente cerrados, sensor de temperatura dañado o fuera de rango, problemas de procesamiento de datos internamente en la ECU o en la unidad de control del motor, puede llamarse también PSM, presión muy alta en el sistema de suministro de gasolina producto de un regulador dañado, regulador de combustible. Así que yo quiero desarrollar con ustedes por lo menos 5 puntos en este video para ir adelantando este tema y hacer por lo menos 2 videos para abarcar estas posibles causas de alto consumo de combustible en nuestro vehículo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con lo que sería una bujía en mal estado. Esto es muy fácil de detectar si es que nosotros tenemos un multímetro en nuestra mano. Lo primero que deberíamos nosotros verificar es sacar nuestra bujía y verificar cuál es la luz o la distancia entre el electrodo y el panel superior o la platina superior con la que debe hacer conexión a nuestra bujía a la hora de crear el arco de chispa para el encendido o la combustión, ¿sí? Entonces debemos chequear primero cuál es esa distancia que tenemos de ese electrodo a esa platina. Esa distancia puede mejorar o desmejorar el rendimiento de nuestro motor. Una bujía cerrada normalmente va a hacer que tengamos un adelanto de chispa y una bujía abierta va a hacer que tengamos un atraso de nuestra chispa. Por lo que nuestra bujía debe tener la luz exacta indicada por el fabricante para poder funcionar de acuerdo a los parámetros establecidos inicialmente a nuestro vehículo por medio del fabricante. Lo siguiente que debemos nosotros verificar por medio de manual es cuál es la resistencia que debería tener nuestra bujía al ser montada en nuestro vehículo, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia que debería tener? Nosotros retiramos la bujía. Debemos verificar cuál es la distancia de ese electrodo a esa platina. Si todo está bien ahí, debemos hacer otra inspección y es la inspección de resistencia. Si nuestro manual nos dice que nuestra bujía debería tener una resistencia de aproximadamente 4.000 ohmios, 5.000 ohmios, 7.000 ohmios, entonces en nuestra bujía no podemos nosotros encontrar una resistencia de 1 kiloohmio o de 500 ohmios o de mega ohmios, que son ya parámetros que superan a lo establecido por el fabricante para estas bujías. Lo siguiente que deberíamos nosotros verificar es obviamente ver si nuestras bujías están saliendo carbonizadas.
recuerden que al principio teníamos una imagen, esta bujía que pueden ver acá, es una bujía carbonizada, una bujía que nos está indicando a nosotros que hay un excesivo consumo de combustible. Entonces, debemos primero verificar si esta bujía sale de esta manera. Esto nos va a indicar a nosotros que sí, definitivamente hay un excesivo consumo de combustible. Ahora, para descartar la bujía, ya hemos hecho los dos pasos anteriores. Si estos dos pasos anteriores funcionan o pasan la prueba perfectamente de resistencia y la distancia de nuestro electrodo con nuestro platino, ahora nosotros deberíamos verificar el estado de nuestro cableado, de nuestros cables de alta. Entonces, si no tenemos cables de alta, también podemos tener bobinas tipo COP, que son las que van insertadas directamente en los orificios, en esos cilindros donde van nuestras bujías. En tal caso, recomendaría yo, en estos casos, para ir directamente e ir despejando este problema, deberíamos utilizar lo que nosotros llamamos un chispómetro, que es la cuarta imagen que nosotros vemos en la pantalla. Un chispómetro nos va a ayudar a nosotros no solamente a ver el color y el salto de la chispa internamente dentro de ese chispómetro, sino que también vamos a poder notar si por casualidad en nuestro cable de alta, nuestra bobina, está habiendo algún tipo de salto de chispa que se esté perdiendo hacia el exterior. Si este es el caso, obviamente ya tenemos una falla grave en nuestro vehículo, ya que toda la corriente que circula por nuestro cable de alta debe llegar a el electrodo final, que es el electrodo de nuestra bujía. No debe perderse ningún tipo de chispa o corriente fuera de este recorrido de este sistema eléctrico. Listo, si no encontramos el problema haciendo estas inspecciones, entonces deberíamos seguir con la siguiente opción que tenemos. Y la siguiente opción que tenemos es que podemos tener un vehículo fuera de tiempo. Esto es muy fácil de determinar con los manuales técnicos de fabricante. Simplemente quitamos la tapa de nuestra distribución y empezamos a medir y a checar cuáles son las indicaciones y marcas que debería tener nuestro vehículo para estar en el tiempo correcto de inyección. Obviamente, si el tiempo está desfasado 1 o 2 dientes, vamos a tener una falla en el vehículo y nuestra inyección electrónica obviamente va a estar también desfasada, por lo que la quema no va a ser eficiente y puede estar pasando combustible directamente a nuestro sistema de escape. Lo siguiente, si ya hemos verificado el tiempo de nuestro vehículo y está definitivamente en tiempo, es que es probable que tengamos un sensor MAF fuera de rango o de trabajo. Lo que yo recomendaría, próximamente voy a hacer otros videos en los que voy a enseñar cómo hacer trabajos o pruebas con dispositivos electrónicos como trimmer o dispositivos electrónicos como potenciómetros y resistencias para probar la eficiencia y el trabajo de este sensor y que este trabajo o esta señal de trabajo esté llegando correctamente a la computadora, ¿sí? Pero inicialmente, para ir descartando este problema de exceso de combustible, consumo de combustible alto, lo que podemos hacer es comprar un limpiador de sensor MAF o de flujo de aire y hacer una limpieza interna de estas resistencias internas. Cabe resaltar que el dispositivo que lleva internamente este MAF es muy parecido a los cablecitos internos, a las resistencias internas que tiene un bombillo convencional. ¿Sí? Entonces, la computadora va a enviar una corriente y un voltaje directamente a este filamento interno de este sensor y
va a provocar un trabajo, un ciclo de trabajo a una temperatura específica y con el paso del aire o el flujo de aire que atraviesa este conducto de entrada, va a provocar que este filamento se baje de temperatura o disminuya su temperatura. Y esta disminución de temperatura va a significar un voltaje recíproco y un consumo de corriente directamente a la ECU, a la unidad de control, y va a entender cuál es el flujo que está teniendo de aire nuestro motor. Lo que podemos hacer es limpiarlo, dejarlo secar muy bien. Luego que esté bien seco, lo volvemos a montar. Tengamos mucho cuidado al retirarlo y a la hora de hacer la limpieza. No retiremos inmediatamente y limpiemos inmediatamente luego de que hemos tenido un vehículo en condiciones de funcionamiento, a límites de condiciones de funcionamiento y de temperatura, ya que este filamento va a estar totalmente caliente. Y si añadimos limpiador de cualquier tipo, estamos exponiendo nuestro dispositivo a dañarse por completo. Así que extraigamos el sensor, dejemos que enfríe un poco, hacemos la limpieza, dejamos que seque por completo sin ningún tipo de soplado con pistola de aire y luego insertamos nuevamente, montamos y probamos a ver qué funcionamiento obtenemos de nuestro vehículo. Listo, si hacemos esto y no funciona, el siguiente paso que nosotros deberíamos verificar es si estamos teniendo un sensor de oxígeno que se está quedando atascado en voltaje pobre. Cabe destacar que el ejemplo que coloco acá es un sensor de oxígeno de circonio. Los sensores de oxígeno de titanio van a tener un rango de voltaje y de trabajo que va desde 1 voltio a 4 voltios. En este caso, los de circonio van a tener un rango de trabajo que va desde los 100 milivoltios a los 900 milivoltios, casi 1 voltio. Cabe destacar que este sensor de oxígeno debe estar ciclando entre estos dos voltajes simultáneamente, subiendo y bajando. Va a ir de 100 milivoltios a 900 milivoltios, como se ve la señal en la imagen, pero en la parte inferior. Si tenemos un sensor de oxígeno atascado en voltaje pobre, normalmente vamos a tener una gráfica o un oscilograma en el que nuestro sensor de oxígeno va a ciclar o va a establecer una señal desde los 400 milivoltios, 300 milivoltios hacia abajo. Puede ser que tenga pequeñas fluctuaciones en el encendido del motor o en el ralentí, pero esas fluctuaciones no van a significar absolutamente nada, ya que el sensor de oxígeno se está quedando totalmente pobre. Puede ser que nuestro sensor de oxígeno sí definitivamente esté revisando o sensando una condición de pobreza literalmente en nuestro vehículo, pero entonces en ese caso se debe realizar un ajuste de combustible por medio de nuestra computadora y llevarnos a una mezcla óptima para que ese sensor de oxígeno cicle el momento en el que ya no está la mezcla pobre, sino que ya está entrando suficiente combustible y tiene que ajustar nuevamente la mezcla. Si nosotros tenemos una condición de mezcla pobre, normalmente este voltaje va a significar para la computadora mayor inyección de combustible, ya que por ende la mezcla pobre está indicando menor cantidad o muy poca cantidad de combustible en nuestra mezcla y está habiendo mucho más oxígeno. Entonces va a indicar a la computadora que inyecte más combustible. Por ende, vamos a tener una condición luego de mezcla rica. Si él está atascado y está enviando esta información de mezcla pobre, él luego tiene que entender el momento en el que la inyección ya se estabilizó y debe entender el momento en el que ya la mezcla está saliendo rica para poder
establecer los parámetros y hacer los ajustes necesarios. Si tenemos esta condición de mezcla pobre en nuestro sensor de oxígeno, una prueba rápida que debemos hacer es desconectar a una manguera quizás de vacío de nuestro múltiple de admisión o de nuestro colector de entrada y verificar si haciendo esto nuestro sensor de oxígeno comienza a ciclar como se ve el ciclo en la parte inferior de nuestra imagen. Si esto sucede, definitivamente nuestro sensor de oxígeno sí está funcionando, sí está respondiendo. Entonces vamos a tener que verificar otro tipo de condición en nuestro vehículo, que es muy poco probable. Si vamos a la siguiente imagen, podemos tener la condición en nuestro sensor de oxígeno atascado en voltaje rico. Pero esta condición es muy probable que no sea una condición hablando del problema de nuestro vehículo teniendo un exceso de consumo de combustible. Es muy probable que este sensor de oxígeno no esté atascado, sino que nos esté mostrando la condición real del motor, que está dejando pasar muchísimo combustible que no está siendo quemado en la combustión. Y esto es muy fácil de verificar, pero sí o sí deberíamos tener nosotros un analizador de gases, ya que así de manera fácil no podemos descartar el funcionamiento de un sensor de oxígeno si es que no tenemos un repuesto que trabaje perfectamente para hacer el cambio y decir este sensor de oxígeno se está quedando pegado en mezcla rica. Pero si esta fuera la condición de mezcla rica con nuestro voltaje en 900 milivoltios y nuestro vehículo se está quedando atascado en ese voltaje y nuestro sensor de oxígeno estuviese dañado, entonces estaríamos en presencia de, en vez de tener un exceso de consumo de combustible, vamos a tener una mezcla muy pobre y vamos a tener una combustión que va a derivar en una combustión económica, o sea que va a faltar muchísimo combustible en la mezcla y nuestro vehículo al acelerar va a realizar explosiones que van a salir por el colector de admisión o por nuestro múltiple de escape. Pero en esta condición de consumo alto de combustible y tenemos un sensor de oxígeno que está pegado o atascado en 900, 800 milivoltios, lo mejor que nosotros podemos hacer es colocar nuestro analizador de gases y corroborar la información que nos está dando nuestro sensor de oxígeno. Si colocamos nuestro analizador y como podemos ver en la imagen, en la parte inferior de nuestro analizador, podemos ver que nuestro CO está en 2.25 y nuestro HC en 333. Esto nos está diciendo a nosotros que definitivamente hay una mezcla rica y el combustible está pasando crudo por nuestro exhausto o nuestro tubo de escape. La condición correcta sería que nosotros tuviésemos este sensor de oxígeno en 900 milivoltios atascado y al hacer la prueba con nuestro analizador de gases, vamos a tener un CO en 0.9 o en 0.8 y un HC en 200. Eso nos diría a nosotros que nuestro vehículo no está en la condición de mezcla rica, sino que nuestro sensor de oxígeno está atascado en ese voltaje de mezcla rica, por lo que nuestro sensor debe ser cambiado inmediatamente. También pudiésemos tener la condición en la que nuestro sensor de oxígeno se haya quedado atascado en 200, 300 milivoltios, como es acá la condición de mezcla pobre, y al hacer la verificación con nuestro analizador de gases, nos damos cuenta que igual tenemos un CO de 2.27 y un HC de 300 o más. O también podemos tener un CO de 2 de 1.50 o más. Eso ya nos dice a nosotros que tenemos una condición de mezcla rica y combustible pasando directamente por nuestro tubo de escape, por lo que entonces nuestro sensor
definitivamente se quedó atascado en una mezcla pobre y debe ser reemplazado, ya que no está emulando o dándonos a la condición de mezcla rica que nos está indicando nuestro analizador de gases. Por eso es muy importante tener o contar con un analizador de gases hoy en día. Lo siguiente que deberíamos ver es que en el escáner, o vamos a ver en el escáner, es la condición de los Fuel Trim Long Term, que son los ajustes de combustible a largo plazo. Si tenemos una condición en nuestro sensor de oxígeno de 800 milivoltios a 900 milivoltios, la condición alojada en nuestros ajustes de combustible a largo plazo va a ser una condición de restar combustible. Y ese restar combustible va a ir desde un porcentaje de -10 a -30 y puede ser aún más dependiendo de la condición de mezcla rica que nosotros estemos presentando. Y en la condición de mezcla pobre, que es la imagen de la parte inferior de nuestro vehículo, vamos a tener ajustes de combustible a largo plazo ubicados en un porcentaje positivo de 10 a 30% de positivo. Esto significa que va a añadir en esta condición, va a añadir 10% a 30% de combustible a la mezcla. Retomo nuevamente arriba. Si tenemos una condición de mezcla rica ubicada en 800-900 milivoltios, este voltaje va a significar para la computadora que está pasando muchísimo combustible a nuestra cámara de combustión, por lo que nuestros ajustes de combustible a largo plazo se van a ubicar en porcentajes negativos porque debe restar combustible de la cámara de combustión, por lo que está entrando muchísimo combustible. En estos fuel trim pudiésemos saber y pudiésemos entender si nuestro vehículo pudiese tener una condición de mezcla rica o pasando combustible directamente por nuestro tubo de escape, y deberíamos verificar cuál es la condición de nuestro vehículo si es que no es nuestro sensor de oxígeno atascado. Y si tenemos la condición de mezcla pobre, este voltaje de 300, 400 milivoltios o menos va a significar para la computadora el tener que añadir combustible a la mezcla, por lo que hay mucho oxígeno en nuestra mezcla. Si este sensor está dañado y se quedó pegado en mezcla pobre, nuestros ajustes de combustible van a estar posicionados en porcentajes mayores a 10, por lo que nuestro sistema de inyección electrónica va a estar inyectando y aumentando el pulso de inyección, el pulso de apertura de nuestros inyectores para inyectar el porcentaje que sea necesario para poder compensar la cantidad de oxígeno que está provocando una mezcla pobre en nuestro vehículo. Si la condición de mezcla pobre no es real, sino que nuestro sensor de oxígeno está atascado en mezcla pobre y el sistema de inyección electrónica comienza en base a de este voltaje a inyectar más combustible de lo normal, cuando definitivamente no tenemos una condición real de mezcla pobre en nuestro vehículo, vamos a tener una inestabilidad en el ralentí y en la aceleración de nuestro vehículo. Y vamos a tener igual, de esa misma manera, vamos a tener una mezcla rica, vamos a tener la condición de excesivo consumo de combustible en nuestro sistema. Otra cosa que nosotros pudiésemos verificar es el sistema EVAP, el sistema evaporativo, que comprende nuestro tanque de combustible, la tapa de combustible, comprende el canister, comprende válvulas de ventilación de canister, comprende una válvula EVAP y nuestro sistema de combustible convencional que ya conocemos. Parte de los gases que se encuentran en el tanque de combustible van a ser gases que van a ser ventilados en ciclos distintos de funcionamiento del vehículo, van a ser ventilados al exterior.
Y parte de esos gases también que se encuentran internamente en el tanque, parte de esos gases va a ir directamente a nuestro múltiple de admisión. Y a esa tubería, a ese sistema que va hacia nuestro múltiple de admisión desde nuestro canister y por ende desde nuestro tanque de combustible, es el recorrido que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de tener una condición de excesivo consumo de combustible en nuestro vehículo, porque puede pasar que el sistema EVAP se esté quedando totalmente abierto y esté dejando pasar los gases directamente desde el canister a nuestro múltiple de admisión y esté creando con ello una condición de mezcla rica. Lo que pudiésemos hacer para verificar esto es ubicar nuestra válvula EVAP y con una pistola de vacío con manómetro vamos a aplicar vacío a uno de sus extremos, al extremo que viene del canister, aplicar vacío en la condición sin enchufar, aplicar vacío y el vacío debe mantenerse por encima y no disminuir al aplicar vacío a nuestra válvula. Si aplicamos vacío a nuestra válvula en esa condición y nuestro vacío cae consecutivamente, esa válvula definitivamente tiene que ser reemplazada ya que se está quedando totalmente abierta. Cabe destacar que estas válvulas EVAP son válvulas normalmente cerradas, no deben permitir paso si no están siendo energizadas. Listo. Otra prueba que debemos hacer o que pudiésemos hacer si no tenemos una pistola de vacío es ubicar la manguera que viene después de esta válvula EVAP, ubicarla, desconectarla y quizás colocar un tapón para que no pase a evitar el paso de esos gases a nuestro múltiple de admisión y el orificio que queda abierto o libre en nuestro múltiple de admisión también colocarle un tapón y verificar la condición de excesivo consumo de combustible en nuestro vehículo al hacer eso. Si no funciona, amigos, debemos seguir verificando y tomando en cuenta otras opciones para revisar. Y esas opciones las vamos a ver en nuestro siguiente video en el que vamos a hablar de inyectores abiertos en posición normalmente cerrados. Así que nos vemos en un próximo video. Dale like, suscríbete, deja un comentario si esto te ha ayudado y nos vemos en la próxima. Bendiciones.